Hoy continuamos con el capítulo 4 de El Yoga de Jesús de Paramahansa Yogananda. Y dice así: ¿un solo camino o un camino universal? Las enseñanzas de Jesús acerca de nacer de nuevo, alcanzar el cielo y creer en su nombre. El segundo nacimiento, el despertar de la facultad intuitiva del alma, la verdad oculta en las parábolas de Jesús. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: es que a vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué enseñaba a la gente por medio de las sutiles imágenes de las parábolas, Él les respondió: porque ha sido decretado que vosotros, que sois mis verdaderos discípulos, que vivís una vida espiritual y guiáis vuestras acciones de acuerdo con mis enseñanzas, merecéis, en virtud de vuestro despertar interior en la meditación, comprender la verdad de los arcanos del cielo y el modo de alcanzar el reino de Dios, es decir, la conciencia cósmica oculta tras la creación vibratoria de la ilusión cósmica. Pero las personas comunes, cuya receptividad es todavía insuficiente, no están capacitadas para comprender o practicar las verdades más profundas de la sabiduría. Según su entendimiento, captan de las parábolas las verdades más sencillas contenidas en la sabiduría que yo les comunico. Mediante la aplicación práctica de lo que son capaces de recibir, realizan cierto progreso hacia la redención. ¿Cómo es que perciben la verdad aquellos que son receptivos, en tanto que quienes no lo son, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden? Las verdades fundamentales relacionadas con el cielo y el reino de Dios, la realidad que se encuentra en el trasfondo de la percepción sensorial y más allá de las reflexiones de la mente racional, solo pueden captarse a través de la intuición. Es decir, mediante el despertar del saber intuitivo o comprensión pura del alma. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu, no de la carne. Nicodemo visitó a Jesús en secreto durante la noche, porque temía las críticas de la sociedad. Acercarse al controvertido maestro y expresar su fe en la divina estatura de Jesús constituyó un acto de valor por parte de quien ocupaba una posición tan encumbrada. Reverentemente afirmó su convicción de que solo un maestro que experimentase la verdadera comunión con Dios podía tener dominio de las leyes superiores que gobiernan la vida interior de todos los seres y de todas las cosas. En respuesta, Cristo dirigió la atención de Nicodemo directamente hacia la celestial fuente de todos los fenómenos de la creación, tanto mundanos como milagrosos, y señaló de manera sucinta que
cualquier persona puede establecer contacto con esa fuente y conocer las maravillas que proceden de ella, como Jesús mismo lo hacía, si experimenta el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual del despertar intuitivo del alma. Las multitudes, que tan solo albergaban una curiosidad superficial y se sentían atraídas por el despliegue de poderes fenoménicos, recibían una porción ínfima del tesoro de sabiduría de Jesús. En cambio, la manifiesta sinceridad de Nicodemo le permitió obtener del Maestro una guía precisa que hacía énfasis en el poder y el objetivo supremos en los cuales debe concentrarse el hombre. Los milagros de la sabiduría que iluminan la mente son superiores a los de la curación física y a los del dominio sobre la naturaleza. Pero aún mayor es el milagro que consiste en la curación de la causa original de toda forma de sufrimiento, la engañosa ignorancia que eclipsa la unidad del alma humana con Dios. Ese olvido primordial puede desterrarse solo mediante la realización del ser, a través del poder intuitivo con el que el alma percibe de manera directa su propia naturaleza como espíritu individualizado y siente el espíritu como la esencia de todas las cosas. Todas las religiones del mundo auténticamente reveladas se basan en el conocimiento intuitivo. Cada una de ellas tiene una particularidad, esotérica o externa, y una esencia esotérica o interna. El aspecto exotérico es su imagen pública, constituida por procesos morales y un conjunto de doctrinas, dogmas, razonamientos, normas y costumbres que tienen como propósito servir de guía al común de los seguidores. El aspecto esotérico, el interno, consiste en ciertos métodos que se concentran en la comunión real del alma con Dios. El aspecto exotérico o externo es para las multitudes, el esotérico para aquellos pocos que cuentan con verdadero fervor. Es el aspecto esotérico de la religión el que conduce a la intuición, al conocimiento directo de la realidad. El sublime Sanatana drama de la filosofía védica de la antigua India, resumido en los Upanishads y en los 6 sistemas clásicos de conocimiento metafísico e incomparablemente sintetizado en el Bhagavad Gita, está basado en la percepción intuitiva de la realidad trascendental. El budismo, con sus diversos métodos de lograr el control de la mente y profundizar en la meditación, aboga por el conocimiento intuitivo para alcanzar la trascendencia del nirvana. El sufismo del Islam tiene su fundamento en la intuitiva experiencia mística del alma. Dentro de la religión judía hay enseñanzas esotéricas basadas en la experiencia interior de la divinidad, de lo cual existe copiosa evidencia en el legado de los profetas bíblicos iluminados por Dios. Las enseñanzas de Cristo expresan plenamente esa realización. El libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, constituye una notable revelación de las más profundas verdades que, revestidas de metáforas, se presentan ante la percepción intuitiva del alma. El segundo nacimiento, sobre cuya necesidad habla Jesús, nos permite entrar en los dominios de la percepción intuitiva de la verdad. Aun cuando al escribir el Nuevo Testamento no se utilizó la palabra intuición, pueden hallarse en él abundantes referencias al conocimiento intuitivo. De hecho, los 21 versículos en los que se describe la visita de Nicodemo presentan, en forma de condensados epigramas, tan característicos de la escritura oriental, un completo resumen de las enseñanzas esotéricas de Jesús sobre la manera práctica de obtener
el infinito reino de la bienaventurada conciencia divina. Estos versículos han sido interpretados por lo general como una confirmación de doctrinas tales como la que afirma que el bautismo del cuerpo por el agua es un requisito esencial para entrar en el reino de Dios después de la muerte, que Jesús es el único Hijo de Dios, que la mera creencia en Jesús es suficiente para la salvación y que todos aquellos que no creen ya están condenados. Todos somos hijos de Dios. Semejante interpretación exotérica de las Escrituras hace que la universalidad de la religión quede sepultada en el dogma. Sin embargo, la comprensión de la verdad esotérica revela un panorama de unidad. Esta es la grandísima diferencia entre lo exotérico o externo, o dogmas, y lo esotérico o interno, o la verdad, la realidad. Todos somos hijos, hijas de Dios. Y continúa. En verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Las palabras elegidas por Jesús constituyen una indicación de que estaba familiarizado con la doctrina espiritual de la reencarnación, doctrina originaria de Oriente. Uno de los significados que pueden inferirse de este precepto es que el alma debe nacer repetidas veces en diversos cuerpos hasta despertar nuevamente en la realidad y conocer su innata perfección. Creer que con la muerte del cuerpo el alma accede de modo automático a una eterna existencia angélica en el cielo es una esperanza infundada. En tanto no alcances la perfección eliminando del alma, la imagen individualizada de Dios, los escombros del karma, los resultados de tus propias acciones, no podrás entrar en el reino de Dios. Somos seres perfectos. Solo nuestro ego se cree imperfecto. Y continúa. Una persona común, aquí se refiere completamente al ego, que sin cesar crea nuevas ataduras kármicas mediante sus acciones erróneas y deseos materialistas, que se suman a los efectos acumulados de numerosas encarnaciones anteriores, no puede liberar su alma en el lapso de una sola vida. ¿O sí? Todo depende de a qué entreguemos nuestra vida, al ego o al amor. Y continúa. Para deshacer todos los impedimentos kármicos que obstruyen la intuición del alma, el conocimiento puro, sin el cual es imposible ver el reino de Dios, son necesarias muchas vidas. ¿O no? El significado más importante de las palabras de Jesús a Nicodemo va más allá del hecho de que son una referencia implícita a la reencarnación. Esto resulta evidente en la petición de Nicodemo de recibir una explicación adicional acerca de cómo podía un adulto alcanzar el reino de Dios. ¿Acaso debe entrar de nuevo en el seno materno y volver a nacer? En los versículos siguientes, Jesús expone en detalle el modo en que una persona puede nacer de nuevo en su actual encarnación, como el alma identificada con el cuerpo y las limitaciones de los sentidos es capaz de obtener por medio de la meditación un nuevo nacimiento en la conciencia cósmica. El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua se interpreta en general como un imperativo para efectuar el ritual externo del bautismo por agua, un renacimiento simbólico, con el objeto de ser dignos del reino de Dios después de la muerte. Sin embargo, Jesús no aludía a un renacimiento que implicara el uso de agua. En este pasaje, agua significa protoplasma. El cuerpo está constituido en su mayoría por agua y comienza su existencia terrenal en el líquido amniótico del útero materno. Aun cuando el alma debe pasar por el proceso natural de nacimiento que Dios ha establecido a través de sus leyes biológicas, el nacimiento físico no es suficiente para que el ser humano sea digno de contemplar el reino de Dios, entrar en él. Dios nos sabe perfectos. Dios no necesitamos
explicarle a Dios o hacerle reconocer a Dios que somos seres perfectos. Él ya nos creó así. Ni siquiera necesitamos nacer en un cuerpo físico, solo que como estamos en este sueño y creemos que este cuerpo es real, pues a partir de ahí hacemos como una especie de bautismo, de renacimiento simbólico, como una sensación de pureza, una pureza que ya somos, pero nosotros en nuestra equivocación mental nos hemos creído impuros. Por eso necesitamos hacer esta sanación. No nuestra alma es pura, no necesita ni siquiera ser sanada. Pero, y vuelvo al libro, nos dice aquí que la conciencia ordinaria, o sea, la conciencia egoica del personaje, se halla ligada a la carne, ¿no? Al cuerpo. Y el hombre, la mujer, puede ver por medio de esos ojos físicos solo lo que hay dentro de esta diminuta casa de muñecas que es la tierra y el cielo estrellado que la rodea. A través de las pequeñas ventanas externas de los 5 sentidos, las almas que se encuentran, aquí dice que las almas se encuentran atadas al cuerpo. El alma no está atado a ningún lugar, es libre, completamente libre. Pero es verdad que nosotros desde el cuerpo, desde el ego, no percibimos las maravillas, los milagros que están continuamente sucediendo, porque está más allá de la limitada materia. Y nos dice aquí, cuando una persona viaja en avión a gran altura, no ve fronteras, sino solo el ilimitado espacio y los despejados cielos sin fin. Sin embargo, si se halla encerrada en una habitación rodeada de paredes sin ventanas, pierde la visión de la inmensidad. De esa manera es como nosotros observamos la vida, como si estuviéramos encerrados. Al ir expandiendo nuestra conciencia, al ir desarrollando cada vez más los sentidos que nos llevan directamente a la conexión con lo divino, es como si cayeran esas paredes y ahí sí que vemos la inmensidad. Y continúa, de manera similar, cuando el alma del hombre debe abandonar la infinitud del espíritu para confinarse en un cuerpo mortal sujeto a las limitaciones de los sentidos, sus experiencias externas se circunscriben a las restricciones de la materia. Por ese motivo Jesús aludió al hecho de que solo podemos ver y conocer aquello que nos permiten los limitados instrumentos de los sentidos y del raciocinio, como afirman los científicos modernos. Todo esto que comenta aquí realmente está reservado a la materia, no está reservado al alma. El alma no se tiene que acotar a un cuerpo, no es que se haga pequeña y se convierta en una parte de nuestro cuerpo. No es así, no existe un alma limitada. Ninguna de nuestras almas están limitadas, todas nuestras almas están libres y unidas y están ilimitados. Es verdad que desde nuestra mente, desde nuestro raciocinio, como dice aquí, estamos acostumbrados simplemente a seguir los paradigmas de la ciencia, ¿no? Que son como los nuevos dioses y diosas, sin menospreciar la ciencia, para nada. Pero es verdad que cuando entramos en meditación y sentimos la presencia de Jesús, la presencia de Dios, no necesitamos ninguna prueba más. Ya lo sentimos ahí dentro, ¿no? Por eso te invito ahora a permanecer, si te apetece, después de este audio que ya está a punto de acabar, que te quedes ahí simplemente un rato sintiendo la presencia de Dios, porque ahí no cabe duda, ahí no hay duda de nuestra verdadera naturaleza. Es, como dice aquí, ¿no? Así como a través de un telescopio de solo 5 centímetros de diámetro no es posible apreciar en detalle las estrellas distantes, así también Jesús explicaba que el ser humano
no puede ver ni saber nada del reino celestial de Dios mediante el mero uso del poder no amplificado de su mente y sus sentidos. Por el contrario, un telescopio de 5 metros le permite al hombre escudriñar las vastas extensiones del espacio poblado de estrellas, de manera semejante al desarrollar el sentido de la intuición a través de la meditación. El ser humano es capaz de contemplar los reinos causal y astral de Dios, donde nacen los pensamientos, las estrellas, las almas, y podemos entrar en ellos. Así que te invito ahora mismo a adentrarte en tu verdad. En el próximo episodio hablaremos de Jesús señala que una vez que el alma humana se encarna, es decir, que nace del agua o protoplasma, el hombre debe perfeccionarse a fin de trascender las imposiciones mortales del cuerpo. Así que por medio del despertar de su sexto sentido, la intuición, y de la apertura del ojo espiritual, su conciencia iluminada puede entrar en el reino de Dios. En este segundo nacimiento el cuerpo no cambia, pero la conciencia del alma, en vez de hallarse atada al plano material, es libre para vagar por el imperio eternamente gozoso y sin fronteras del espíritu. Hasta pronto. Recuerda que jamás hemos salido del reino de Dios. Esa es la realidad.